Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva presentación de la editorial Grupo Ignio. Y en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar un nuevo libro. Y en este caso, la autora con la que vamos a conversar es Verónica Ceballos. Verónica, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí compartir con ustedes. Ujú. Hola, Verónica. Sí, es un verdadero gusto tenerte con nosotros y hoy vamos a conversar, como justamente lo mencionaba hace un momento, sobre tu libro, Caraota Valentina, una historia que conmueve desde las primeras páginas y que en realidad también nos invita a mirar con más ternura a los animales que nos rodean, a nuestras mascotas. Y bueno, ya para iniciar con esta pequeña conversación, lo que sí me gustaría preguntarte ahí de plano sería, ¿cómo nació la historia? ¿Cómo nació Caraota Valentina? Tal vez hubo algo o alguien que te inspiró a escribir este libro. Wow, Caraota para mí fue una mascota maravillosa. Ella marcó mi Ujú, vida. Y casualmente se dio la oportunidad de una presentación, de un concurso literario y decidí transmitir esa historia porque sé que era importante para cambiar muchos aspectos que a mí me preocupan dentro de la sociedad, como es la empatía y el amor hacia los animales y la posibilidad de aprender de ellos. Y eso fue lo que me motivó. Me motivó la necesidad de que las personas conocieran esa historia. Fue muy importante para mí. ujú, ujú. Oye, y viendo un poco el libro, es contado desde, digamos, una perspectiva en primera persona, ¿no? Desde la perspectiva justamente Sí. de Caraota Valentina. Entonces, ¿por qué decidiste tú contar la historia de esta forma, desde la voz de la propia perrita? A ver, yo a ella la conocí primero en mi trabajo. Ella era una perrita callejera que asistía o visitaba la oficina donde nosotros estábamos. Y había Ujú, un jardín donde ella siempre se acercaba. Y en momentos coincidíamos y yo simplemente la observaba y veía cómo ella vivía, cómo ella trataba de mantenerse viva, de resguardar su seguridad, la seguridad de sus cachorros, cómo interactuaba con las personas que estaban dentro de esa oficina, con sus bemoles, cosas buenas, cosas malas. Y al mismo tiempo, como yo estaba viviendo un proceso emocional particular, y me sentía identificada con lo que estaba viviendo esta perrita. Y en el proceso de que se da la adopción, que las circunstancias llevan a que yo la adopte, eh, me puse a pensar qué debió haber sentido en cada momento de su vida, en cada instante, en cada interacción con los seres humanos que estaban en su entorno, en la interacción con el medio ambiente. ¿Qué podías sentir en esos momentos donde ya te pudiera tener angustia, tristeza, dolor, alegría, confusión? Y me puse en su lugar, fue como encarnarla y ver a través de sus ojos la realidad que estaba viviendo. Por eso lo hice de esa forma. ujú. Claro, y es que es a veces a nosotros como seres humanos se nos complica un poco ponernos en una perspectiva distinta, pues, ¿no? Y en este caso, tal vez pensar cómo lo podría haber hecho ella o cómo percibía su entorno, a veces tal vez necesitamos incluso de un libro que nos pueda mostrar tal vez y de esta forma podamos llegar a sentir cierta empatía por ellos, ¿no? Y bueno, yo me imagino que tal vez esto, al menos para mí, se me hace un poco complicado. Para ti, ¿cómo fue ponerte en su lugar? ¿Fue algo fácil o tal vez fue parte de todo un proceso?
Yo sentí que hubo una conexión con ella. Eh, Ujú, Desde el primer momento que yo la conocí, hubo algo que nos unió. Y era una conexión de alma, porque yo veía a través de sus ojos y yo sentía emocionalmente lo que ella podía estar sintiendo en ese momento. Eh, Porque te digo, te comento, o sea, nos estaban pasando circunstancias que eran muy semejantes pero en mundos distintos, o sea, mi mundo como ser humano y ella como un animalito en el entorno. Y me di cuenta que muchas circunstancias que se dan en la vida diaria también los animales los viven de una manera semejante, pero que realmente el, la sensación debe ser muy parecida, muy, muy parecida. Eh, ujú, el hecho de como ser humano tener un bebé y querer cuidarlo, un animalito también lo debe de sentir, la necesidad de protección, de cuidarlo de que nada le ujú. pase. Entonces, desde ese punto de vista creo que ahí surge todo, ¿no? De ponerse en el lugar de ese ser vivo como tú lo eres, así. Ujú, ujú. Y justamente, a ver, justo sobre lo que mencionabas, ¿no? Tal vez ese mensaje que se busca transmitir, que es el ponerte en el lugar del otro y incluso verse tal vez de alguna forma representado. ¿Qué es lo que tú querías que el lector sintiera al conocer la vida de Caraota? Y tal vez su deseo, su búsqueda del cariño, o de la aceptación, o entre muchas otras cosas. ¿Qué es eso que querías que el lector sintiera? Wow, desde el primer momento queríamos ver las emociones y a través de las emociones concientizar. Eh, Ir más allá de la típica expresión es un animal. No, son Ujú, seres que sienten, que están interactuando con el entorno y dejar sentado de alguna manera que los seres humanos, con cualquier ser vivo, deben de respetarse, deben de ayudarse, de colaborar entre sí. Eh, Porque todo está engranado. Cada ser en este mundo tiene una función y cada una se va armando, una con la otra. Si algún elemento de la cadena se rompe, las cosas no funcionan bien. Y creo que de alguna manera la sociedad ha subestimado la importancia de los animales, cualquiera que esto sea. El contacto que la gente tiene en su mayoría son los gatos, los perritos, los canarios, ujú, pero son todos, son todos. Y el hecho de la posibilidad del ser humano de aprender por la observación, eso también me parece muy importante. Eh, Son seres sintientes y hay que respetarlos. Eso, eso quería ujú. transmitir. Sí, y de hecho en el libro se nota mucho, 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 tanto tu cariño por los perritos rescatados, como también por los animales en general, ¿no? Entonces, a ver, qué representa para ti ese amor perruno, por decirlo así? Retomando algo que dije en otra de las respuestas, cuando yo conocí a Caraota, conectamos en una situación que para mí era muy difícil. Este, y una de las cosas más importantes era que dejé de sentirme sola. Eh, Ujú, Era su compañía, su lealtad, eh, el estar ahí sin juzgar, el dar amor sin medida, el confiar, el entregar tu corazón. Eh, Eso para mí significó ella y todas las mascotas que he tenido. Y de hecho, a veces hasta en la calle cuando uno está caminando y ve algún animalito, algún perrito callejero, también pasa esa conexión, que de repente se acercan a ti y no te conocen.
pero simplemente porque tú tienes una energía en particular se acercan a ti. Y ese vínculo en ese instante es maravilloso, tanto para ese animalito como para ti. Entonces es un enriquecimiento espiritual. Eh, es maravilloso. O sea, el contacto con los animales y la naturaleza es muy, muy maravilloso. Alimenta el espíritu, sube la energía, eh, tienes un contacto más allá de lo habitual. Es, eso para Ujú. mí es súper importante. Oye, 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 y aparte de todas estas cosas que nos llegan a transmitir los animales, ¿tú crees que también nos pueden enseñar algo? El amor incondicional, la lealtad, la entrega, la confianza. Y aunque no lo creas, la fe y la esperanza. Así. Y muchísimas cosas más. Según las circunstancias en las cuales se esté dando los vínculos, ellos te enseñan muchísimas cosas. La paciencia, la tolerancia, entre otras. Muchas cosas. Muy, Oye, también sí, muchísimas cosas. dándole una vista al libro, leyendo un poco también, noté que tu forma de escribir es bastante cálida, pero también directa. Entonces, y justo con todo lo que me mencionabas ahora, ¿no? Tal vez a través también de tu forma de escribir, intentabas transmitir también esta empatía, este amor, este cariño por los animales, o es ya una forma propia, digamos, tuya de expresarte. Es una forma de expresarme. Me gusta tocar la fibra de la persona que está leyendo, que se identifique, que sienta el sabor de las emociones, que sea sincero consigo mismo en la medida que va leyendo, dejar que las emociones fluyan y no tener miedo de ellas, sino de asimilarlas y de crecer con ellas, de que sean una herramienta de crecimiento. Entonces, la idea es que en la medida que la persona va leyendo, no solamente que se involucre con la historia, sino que la viva en carne y hueso, que la haga suya y que el día de mañana se le presente una situación semejante, eso venga a su memoria y diga, en algún momento yo leí y esa historia te tocó el alma y quedó dejando una huella. Ese es el propósito y voy a seguir escribiendo, eso creo que va a ser algo que me va a identificar a lo largo del tiempo. Es así, así soy yo. Oye, mencionabas, bueno, teniendo en cuenta de que todo parte, ¿no? De la historia de esta perrita, pero que sin embargo como que se abre en una infinidad de emociones, aprendizajes y muchas otras cosas. Tal vez si tuvieras tú que resumir el mensaje del libro en una frase o tal vez en breves palabras, ¿cuál sería ese mensaje? Empatía y amor incondicional. Es algo que traspasa el tiempo, permanece, trasciende. Es así, es Un, algo un, maravilloso. Oye, es un mensaje muy bonito, muy bonito. Oye, ¿y has tenido la oportunidad tal vez de ya conversar justamente con algunos lectores de tu libro, tal vez personas que te han acompañado durante el proceso, incluso también mientras ibas escribiendo e iban leyendo tus borradores? ¿Has tenido la oportunidad de conversar con ellos? Qué te han dicho sobre el libro? Justamente que es muy sentido. Eh, Ujú, a más de una persona las lágrimas le brotaron. ujú, Eh, ha sido muy cálida la receptividad que he tenido de las personas más cercanas
Y ya de personas que han ido leyéndola y me han dejado mensajes en las redes, de decirme, lo leí yo, lo leyó mi esposo, de contarme sus experiencias con sus mascotas rescatadas, de que forman parte de su familia. Eh, y eso me ha llenado el alma, porque a mí lo que me interesa es llevar un mensaje y que este toque el corazón de esas personas que están leyendo y que tengan la capacidad de transmitirlo, de decir, mira, leí esto, y sea hasta un tema de repente de la familia, de mira esta historia y que sobre todo a los niños se les inculque estos principios tan importantes, eh, porque es algo que viene desde niño, o sea, el respeto a los animales, a la naturaleza, a la importancia de lo que eso significa. Entonces, eh, lo he visto y quiero seguirlo viendo y es una cuestión de disfrutar y creo que voy a estar dispuesta con todo el alma a interactuar con todas las personas que lo deseen compartir y mandarme un mensaje o decirme me gustó o lo que deseen, porque sé lo que es importante para muchísimas personas el tema que yo estoy Ujú. tocando. Oye, y a Eso partir es de la la historia. experiencia que tuviste, que, a partir de la experiencia que tuviste escribiendo este libro, ¿no? Esta historia que ya de por sí es bastante interesante, la historia de Carabata Valentina, y también todo este mensaje que se ha ido desarrollando, y creo que es algo incluso en lo que todos coincidimos, ¿no? Este mensaje tan importante y tan bonito, tan profundo incluso que tiene. A partir de esta experiencia que has tenido con el libro, mencionaste que te gustaría seguir escribiendo. Y mi pregunta va, ¿vas a seguir escribiendo sobre estas mismas temáticas, tal vez sobre historias de animales, o sobre el amor que nos une a ellos? ¿O tal vez vas a intentar expandirte e ir un poco más allá? Sí, voy a seguir escribiendo. De hecho, estoy escribiendo una novela eh, con una Ah, desde ya. temática algo diferente, pero también con el propósito de ayudar a concientizar en muchos aspectos de la vida diaria. Por supuesto que voy a seguir también escribiendo de animales. En la historia de la novela también hay, los animales son muy importantes. Eh, pero sí, quiero también tener como un abanico de opciones que permitan al lector conocerme en distintas facetas. Eh, pero siempre con el ánimo de dejar eh, algún tipo de... En todo lo que escribo hay parte de mí, hay parte de mi vida, de lo que he aprendido con el día a día. Eh, obviamente está mezclado con mucha fantasía, pero el propósito siempre es dejar pensando a la persona que está leyendo la historia, a la sociedad, porque todo el mundo puede colocar un granito de arena. Ese granito de arena, aunque crean que es chiquitico, no lo es. Es como el efecto mariposa, es algo que se va a expandir. Entonces, mientras más personas lean y más personas se identifiquen con las historias y les llegue ese mensaje, precisamente ser agentes de cambio para el bien, me parece que es algo muy hermoso. Es una misión hermosa. Procurar la mejora de la sociedad, de la humanidad, es algo que de chiquito puede hacerse muy, muy grande. Oye, entonces esto significa de que vamos a tener muchas más historias con tu estilo, con ese estilo tan bonito que tienes. Qué bueno, la verdad. Sí, Eh, Verónica, muchas gracias por compartir con nosotros bien. tanto la historia de Carabota Valentina como también tu historia y todo ese mensaje tan bonito que tienes y que estás compartiendo con nosotros. Tu libro realmente creo que nos recuerda justamente el valor de la empatía y cómo
ese amor por y hacia los animales puede transformar tanto sus vidas, las vidas de ellos como animalitos, como también las nuestras, ¿no? No sé si tengas tú algunas palabras finales. Wow, que invito al lector a que me acompañe en las historias, que las disfrute, que las haga suyas, que, que poco a poco se van a ir desarrollando. Ya sea con Carabota Valentina, que es algo que para mí es muy importante, como las que a futuro van a ser escritas y se están escribiendo, está vendiendo. O sea, ya yo tengo un libro que se llama El Hechizo y también pueden ahí ver cómo se desarrollan las historias y, y quiero que sean parte de, y que lo disfruten, que vayamos creciendo todos un pasito a la vez y que algún día eh, podamos mirar atrás y decir, lo hemos hecho bien. Bien, a todos ustedes que nos han acompañado hoy, invitarlos justamente a conocer el libro Caraota Valentina. Este libro se encuentra disponible para todo el mundo a través de Amazon y también a través de la web de Grupo Ignio, como ven ahí abajo también, www.grupoignio.com. A través de estas dos plataformas pueden adquirir el libro y de hecho está disponible en muchas otras plataformas, dependiendo del país de cada uno de ustedes. Principalmente tenemos estas dos vías. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Una vez más, los invitamos a conocer la historia de Caraota Valentina. Y nada, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Verónica, a ti también una vez más y con nosotros será hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao.